En este vídeo os voy a enseñar paso a paso cómo decorar este capazo de primavera que parece auténticamente sacado de un cuento de hadas. Una de las cosas que más me gustan de esta estación del año es despertarme y escuchar el canto de los pajaritos. Es verdaderamente impresionante. Mirad, está ya saliendo el sol y han sido los pájaros los que me han despertado. Como aquí de momento no hay otros ruidos, bueno, creo que voy a empezar el día porque me he despertado de la mejor forma, así que sin café ni nada estoy de buen humor. Buenos días a todos. Si conocéis mi canal, quizás sepáis que el año pasado hice el primero de los vídeos de decoración de capazos dedicado al estilo ibicenco boho chic. Bueno, pues este año, con la recién llegada de la primavera, me voy a inspirar en ella y voy a hacer otro tipo de decoración muy diferente, daros ideas para decorar un capazo que no necesariamente va a ser de playa, también se puede utilizar en el interior, por ejemplo, para almacenar cosas. Bueno, pues esto es lo que se tiene cuando se está de obras, que el fondo acústico de este vídeo, de este tutorial, va a ser el de alguien rompiendo una pared al lado en la otra habitación. Espero que no os moleste demasiado. Este es el capazo que he escogido. La parte delantera es esta, se reconoce fácilmente cuál es la delantera y cuál es la trasera porque lo rematan en la parte trasera, que se va a ver menos, así que lo vamos a decorar por delante. Bien, ahora para decorarlo he escogido estos tres apliques que tienen esta malla imprescindible para conseguir esta finura de bordado en las máquinas por las que se pasan. Sin ello, bueno, pues no tendría el hilo nada donde acogerse. Como veis, aquí ya he empezado un poco a quitarle la malla y va a ser el primer paso que hagamos en este vídeo. Aparte de los apliques de hojas, he escogido este tipo de flor de tul. Aparte de las flores, vais a necesitar unas tijeras de bordar, una vela y algo para encenderla, pues un mechero u cerillas, una pistola de silicona y una plancha con la tabla, obviamente. Y ya está, no hay nada más. Si en vez de pegarlas optáis por coser, está claro que vais a necesitar un hilo a juego en color con las hojas para que no se note mucho, un dedal y una aguja. Bien, bueno, y según estoy intentando grabar este vídeo, hay una parejita de golondrinas que creo que tienen el nido justo aquí encima de mi balcón y están, venga, revoloteando y me están distrayendo un montón. Así que vamos a dejar la intro aquí, voy a empezar ahora con el vídeo y a lo mejor en el próximo vídeo os enseño a las golondrinas que hasta entonces seguramente que ya tienen familia porque se quieren mucho. Y estos son los tres apliques expuestos. Lo que he hecho es le he dado la vuelta a uno. Esta es la forma en la que van normalmente, es decir, este es el principio, este es el final, pero como tienen forma triangular, le he dado la vuelta y tengo dos que empiezan aquí arriba y otro que empieza aquí abajo, ¿vale? A la inversa. Ahora, como veo que me cuadran más o menos, está claro que el centro del asa no es el centro del capazo. Como veis, esto es un artículo totalmente artesanal, entonces no va a cuadrar nunca todo 100%, pero tenemos la flexibilidad de las hojas, las ramas, una vez le hayamos quitado la malla, que os voy a enseñar ahora cómo se hace después de plancharla, con la que podemos jugar un poco y tapar los huecos para dar la impresión que está más o menos centrado, ¿vale? Esto va a pasaros con todo tipo de capazos, así que tenéis que utilizar materiales. Estos obviamente no los he escogido al azar, sino los he escogido precisamente por eso, porque me da la oportunidad de, si quiero, desplazarlo en cualquier dirección, haciendo un relleno cuando se necesite, por ejemplo aquí. Pero primero tenemos que quitar la malla. Antes de quitar la malla lo que voy a hacer es planchar los apliques. Es mucho más fácil plancharlas antes de quitarle la malla que después, que se hace bastante más laborioso. Bien, pues vamos a empezar. Los alfileres estos los dejo aquí para después, pero lo que os quiero enseñar ahora es esto. Voy a acercar un poquito más la cámara. Ahí va. Vale, aquí podéis apreciar perfectamente bien la malla, que es la que queremos quitar. Hay dos o tres formas de quitar la malla. Una pura y llanamente con las tijeras de bordar y otra en combinación
con una vela, que es la que os voy a demostrar ahora. Tanto si optáis por recortar la malla a mano como si lo hacéis quemándola, es importante dejar un borde mínimo para que no se deshaga el bordado de las aplicaciones. Y una vez quitado lo más gordo de la malla, podemos pasar con mucho cuidadito a quemar el resto de ella. Cuando se retrae, porque la malla está hecha de un material acrílico, básicamente plástico, y cuando se retrae la malla, sella el bordado de tal forma que ya no se deshilacha. Arrimad la malla al lado de la mecha hasta que empiece a retraerse. Nunca, repito, nunca lo hagáis por encima de la mecha porque la diferencia de temperatura es grande y se chamuscaría rápidamente. Siempre es preferible que quede un poquito más de malla que apurarlo demasiado por el tema que os comentaba antes para que no se deshaga el bordado, y además os aseguro que una vez puesto en el capazo no se va a notar y no le va a quitar nada al encanto de la decoración. Bueno, yo creo que más o menos está. Voy de todas formas a sacar una regla y asegurarme de que las distancias están más o menos en proporción. No tienen que ser iguales para nada, por lo dicho que esto es un producto totalmente artesanal, tanto el capazo en sí como el trabajo que estamos haciendo de decoración. Con lo cual, bueno, pues hay un cierto margen. Lo que sí quiero hacer es pues asegurarme de que no hay demasiado o desproporcionadas, distancias desproporcionadas que luego llamen la atención, ¿vale? Aquí hay alguna que otra hoja que se remonta, y se remonta porque no la he quemado o separado lo suficiente y no le he dado la oportunidad a esa rama de moverse. Entonces, cuando eso pasa, le podéis dar un toquecito con la tijera y ya se puede mover, ¿vale? Bien, creo que voy a empezar ahora a fijar las flores. El siguiente paso es uno de los más divertidos y se trata de jugar con la posición de las flores. Podéis poner tantas o tan pocas como queráis, de un color, de dos, de tres. Yo he escogido 2 colores diferentes y cuando les tengo ubicada la posición que más me gusta, le hago fotos para no olvidarme dónde van. Una vez las quito y empiezo a pegar las hojas. Si os gusta la decoración de capazos y cestas, no os perdáis esta serie. Pienso hacer un montón de tutoriales de aquí a que termine el verano para enseñaros muchas formas de decorarlos, no solamente para ir a la playa, sino también para ir de compras. Estas son una decisión de última hora, por eso no iban incluidas en los materiales. Mirad, son unas mariposas de organza preciosas que las tengo en la tienda en 3 o 4 colores, y como tienen algo de rosa, turquesa y sobre todo lila, me parece que les van fenomenalmente bien. Y luego está este otro rosa, las tengo que abrir un poco porque tienen 2 sets de alas para que parezca que están volando. Mariposas aparte y flores también aparte. Voy a empezar poniendo muy poquito silicona en las hojas. Esto es un trabajo algo laborioso, delicado, pero no complicado. Right now, things are looking dark and dangerous, always creeping up, but you see. Y en cuanto tengo las aplicaciones de hojas ya pegadas, paso a las flores y al final del todo las mariposas. Y así de bonita, elegante y femenina ha quedado esta cesta, este capazo. Espero que hayáis disfrutado este vídeo, que os haya gustado un poquito el proyecto, y si es así no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros a mi canal para ver mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.